Paz Inmerencial. Vamos a dar la 9ª cátedra del quinto evangelio. El problema de la multiplicidad psicológica. Nos interesa sobremanera que cada uno de nosotros, de nuestros hermanos gnósticos, se preocupe antes que todo por obtener un cambio radical absoluto de sí mismos. Cambiar es lo fundamental, mas no es posible cambiar en el sentido más completo de la palabra si no se autoobserva uno a sí mismo. Es la vida práctica el gimnasio psicológico donde nosotros podemos autodescubrirnos en relación con nuestro semejante, ya sea en la casa o en la calle, en la escuela, en el templo, en la fábrica, en la oficina, etc. Si estamos en constante autoobservación, nos autodescubriremos. Sé que en cualquier circunstancia de la vida afloran los defectos psicológicos que nosotros llevamos escondidos allá, muy adentro de sí mismo. Si uno no los autoobserva, no puede tampoco autodescubrirlos. Pero si uno se está autoobservando psicológicamente, constantemente, de momento en momento, entonces estos defectos pueden ser descubiertos. Ellos afloran de una forma tan natural, tan espontánea, que realmente no cuesta trabajo poderlos descubrir si estamos en el estado de alerta percepción, alerta novedad. Tenemos que dividirnos entre observador y observado. Una parte que observa y otra parte que es observada. Cuando uno se divide a sí mismo entre observador y observado, sencillamente puede verificar en forma directa la cruda realidad de aquel defecto que lleva escondido, pero debe ante todo dividirse entre observador y observado. Cada uno de nuestros defectos psicológicos está personificado por algún yo. En los antiguos misterios de Egipto se hablaba de los demonios rojos de Set. Estos representan a nuestros 7 pecados capitales. Todos estos defectos que nosotros tenemos están personificados por demonios tentadores, los demonios bíblicos, los demonios citados en los antiguos textos, en la cábala, en la magia práctica, etc. Son verdaderos yoes y cada uno de ellos posee su propia mente, su propia emoción y su propia voluntad. Así pues, nosotros tenemos que afirmar que tenemos muchas mentes y muchas voluntades. Si nosotros no hemos muerto en los defectos, entonces tenemos multiplicidad de agregados psicológicos. Dentro de nuestra persona hay muchas personas. El yo que hoy jura amor eterno a una mujer es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver. Así que nadie tiene continuidad de propósito. No es posible porque tenemos una multiplicidad de yoes dentro de sí mismo. Esta es la doctrina de los muchos, que bien vale la pena estudiar y comprender. Ahora bien, entre esos agregados o yoes no existe armonía o concordancia alguna. Riñen entre sí, pelean por la supremacía. Cuando uno de ellos domina, se cree el amo, el único, pero más tarde es desplazado por otro. Esta lucha existe dentro de nosotros mismos.
Ahora nos explicaremos por qué estamos tan llenos, cada uno de nosotros, de tantas y tantas contradicciones. He ahí la doctrina de los muchos. Desgraciadamente la conciencia, que es lo más digno que nosotros poseemos en nuestro interior, está enfrascada, metida entre cada uno de esos yoes. Como quiera que estos yoes o personas íntimas que cargamos dentro son subjetivas en un 100%. Naturalmente nuestra conciencia está funcionando en virtud de su propio condicionamiento, es decir, se ha vuelto subjetiva, está dormida. Si nosotros trituramos a cualquiera de estos yoes, liberaremos cierto porcentaje de conciencia. Y si desintegramos en un 100% la totalidad de todos los yoes que en nuestro interior cargamos, la conciencia quedará absolutamente despierta. Y una conciencia absolutamente despierta es una conciencia que puede oír, tocar, palpar las grandes realidades de los mundos. Lo vital, considero, mis queridos hermanos de Zulia y del mundo, es que ustedes todos se preocupen por el despertar de la conciencia. Y eso no lo conseguirán ustedes si no aniquilan toda esa gente que viven dentro de cada uno de ustedes. Es necesario aprender a observar estos yoes en acción. Tengamos el caso que ustedes sientan amor por una persona del sexo opuesto. Pongan atención a ver qué ocurre en su mente, a ver qué ocurre en el centro emocional, a ver qué ocurre en el centro motor instintivo sexual. Y aprendan a observar esos yoes en el centro intelectual, en el centro emocional, a ver cómo actúan, obsérvenlo. Si ustedes consideran que están enamorados, cuando observe bien se van a dar cuenta que están apasionados. Si se supone una cierta observación, pueden descubrir un yo, cualquiera de lujuria, puede manifestarse en el corazón como amor, sentimiento, en la cabeza como imágenes más o menos morbosas o ideales, pero en el sexo sí se queda descubierto tal yo porque manifiesta su vibración. Entonces indica que realmente no estamos enamorados, sino apasionados, que es completamente diferente. La pasión animal es algo asquerante, morboso y sucio. Continuando nosotros con el análisis, descubierto el yo de la lujuria, pues entonces tendremos un enjuiciamiento, una crítica, un análisis para apelar con el bisturí de la autocrítica para abrirlo a ver qué es lo que tiene de verdad. Y una vez que lo hayamos comprendido íntegramente, función indispensable para la emancipación de la conciencia, entonces habremos de desintegrarlo, aniquilarlo. Para ello es urgente apelar a un poder superior a la mente. Afortunadamente ese poder existe. Quiero referirme en forma enfática al poder de la Divina Madre Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Si nosotros la invocamos con pureza de corazón, si la llamamos, ella vendrá, podrá eliminar de nuestra psiquis ese yo que nosotros tenemos entendido, que hemos comprendido fundamentalmente. Y si nosotros procedemos de esa forma,
pueden estar absolutamente seguros de que tal yo será desintegrado, aniquilado, reducido a polvareda cósmica. Defecto descubierto, defecto enjuiciado, analíticamente, tercero, desintegrado, reducido a polvo. Ahí tenemos pues las tres fases que nos puede conducir a la desintegración de cualquier yo. Primero que todo, repito, observación. Segundo, juicio. Y tercero, aniquilación. En la guerra a los espías primero los descubren, luego los enjuician y tercero los llevan al paredón de fusilamiento. Forma similar fuere uno que proceder con los yoes, desintegrarlos, pulverizarlos, y la conciencia se emancipará. Cristo dijo: conoced la verdad y ella os hará libre. La verdad no tiene nada que ver con creencias, con lo que alguien crea o deje de creer, con las teorías, con las ideas que uno tenga sobre la misma, con las opiniones, con los conceptos que uno pueda forjarse, con los preconceptos, etc. La verdad es lo desconocido de instante en instante y hay que experimentar en forma directa. Solo quien llega a conocerse a sí mismo puede de verdad emanciparse. La verdad no tiene nada que ver con ninguna escuela, secta, orden, etc. Cuando el Buda le preguntaron qué es la verdad, dio la espalda y se retiró. Cuando a Jesús el Cristo le preguntaron qué es la verdad, guardó un respetuoso silencio. De manera que, vean ustedes cómo esos dos personajes contestaron a esa pregunta. Alguien podría decir que el fuego quema. Esa es una verdad a priori, pero otra cosa es experimentarla, experimentar esa verdad. Para poderla experimentar hay que meter el dedo en la lumbre, saber que quema. Entonces dice uno: esta sí es la verdad porque la he experimentado. Así pues, tengas en cuenta que la verdad hay que experimentarla directamente y solo se puede experimentar en ausencia del yo. Mientras la conciencia esté enfrascada entre el ego, nadie puede saber la verdad. Podrá tener sus opiniones muy bellas sobre la verdad. Podrá tener creencias que piense que son la verdad. Podrá tener ideas sobre la verdad, conceptos, pero eso no es la verdad. Hay que pulverizar el mí mismo, el sí mismo, el ego, morir en una forma absoluta, si es que realmente quiere uno llegar a saber qué cosa es la verdad. Para nosotros, considero, mis queridos hermanos, que lo fundamental es llegar a descubrir la verdad y uno no puede descubrirla fuera de sí mismo jamás. Desintegrando el mí mismo mediante los procedimientos indicados, llegarán todos nuestros hermanos a experimentar algún día la verdad. Cuando uno disuelve el ego en forma absoluta, adquiere la libertad, viene a saber lo que es la libertad. Antes que se disuelva el ego, la conciencia está completamente presa, encerrada en un horrible calabozo. Este calabozo es el ego. Si uno destruye el calabozo, que es el ego, la conciencia queda libre. Acabar con esos grilletes que nos manifiesten presos dentro del calabozo, así la conciencia queda libre. Una conciencia libre experimenta el vacío iluminador, puede precipitarse en este vacío sin fondo,
donde resplandece la luz, y escuchar las palabras de su Dios interior profundo. En ese vacío no hay criatura humana ni nadie. Allí solo se escuchan las palabras del Eterno, pero hay que liberar la conciencia, emanciparla. La gente no sabe qué cosa es la felicidad. Confunden a la felicidad con el placer. He allí que son diferentes. Uno puede pensar unas horas de placer, alguien gozaría de una fiesta y creería ser feliz, mas la felicidad verdadera no existe en el mundo. Uno no viene a conocer la felicidad de verdad hasta que no consiga libertar la conciencia. Mientras la conciencia no sea libre o sea feliz, para que la conciencia se haga libre, se necesita destruir los grilletes que la mantienen prisionera dentro de la cárcel del dolor. Esa cárcel es el mí mismo, el yo mismo, mi persona, mis propios sentimientos, mis deseos, mi propia mente atormentada, con preocupaciones, mis odios, mi lujuria, mi egoísmo, mi envidia, mis resentimientos, mis propios sentimientos, mis propios proyectos y mis propios deseos. Mientras uno no consiga que se destruya ese que soy yo mismo, mi conciencia estará prisionera. Pero el día que este que soy yo mismo sea destruido, entonces la conciencia queda libre y gozará de la auténtica felicidad. La felicidad es algo que nadie conoce y que nadie puede describir. La mente no sabe qué es la felicidad. La felicidad viene a nosotros, adviene en una forma natural, adviene cuando el sí mismo está muerto. Los conceptos que puedan haber sobre la felicidad varían hasta el infinito. De nada sirven los placeres del mundo, puesto no dejan más que dolor. Después de la satisfacción del deseo, lo único que queda es el desencanto. Así pues, mis queridos hermanos, quiero que escuchen bien esta plática, para que la lleven al fondo de sus corazones. De nada servirá esto que estoy diciendo para ustedes si realmente no mueren en sí mismos. Necesitamos, ante todo, amen esta enseñanza. Si las aman, realmente van a practicarla. Qué grandiosa es la libertad. Cuánta gente se han sacrificado por la libertad. Cuántos campos de batalla se han bañado con la sangre de los mártires. Pero cuán lejos está la libertad para los seres humanos. Los mismos libertadores de todos los países del mundo no han conocido la libertad. No es posible conocerla porque ésta está adentro y no es afuera, y no se puede encontrar en ninguna parte sino dentro de sí mismo. Cuando la conciencia logra libertarse entre la mazmorra donde está metida, experimenta la libertad y goza de verdadera felicidad, paz inverencial.